cuando presentamos esta solicitud de comparecencia, hay una cosa que me sorprendió enormemente. Estaba absolutamente perplejo, y es que fuera el Grupo Municipal de Vox quien la presentara y no o quien la solicitara, y no los grupos de la oposición. A mí me sorprende que, habiendo tenido lugar esta reunión del Comité Bilateral, del Consejo Bilateral de Capitalidad, ni el PSOE ni Zaragoza en Común tuvieran curiosidad por saber qué es lo que se había tratado en él y que se conformaran con la información que estaba suministrando los medios de comunicación y que no les suscitara alguna duda o que quisieran alguna aclaración complementaria, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Mire, entre el señor Nolasco y yo hay reuniones frecuentes, pero es lógico que yo pregunte a la señora alcaldesa por una razón fundamental, porque el señor Nolasco lleva 6 meses formando parte del Gobierno y, concretamente, estos temas de la Comisión Bilateral de Capitalidad, del Comité Bilateral de Capitalidad, no entra dentro de su, llamémosle, negociado. En cambio, evidentemente, la señora Natalia Choca tiene bastante más experiencia, lleva muchos años de rodaje en este ayuntamiento, y el tema del Consejo Bilateral de Capitalidad sí que forma parte de su negociado, ¿no? Es expresamente materia de su negociado, pero además no puede haber persona más concernida en este tema que la señora alcaldesa de Zaragoza. Por tanto, me parece que si tengo que recurrir a que alguien me dé información, se la pediré a quien tiene más información, que en este caso es la señora Natalia Choca. Es por eso por lo que lo he pedido aquí. Y ya digo, y me sorprende mucho, la verdad es que no sé qué oposición hacen ustedes cuando ante un tema tan importante como este, ni siquiera piden aclaraciones o información complementaria a la que han suministrado los medios de comunicación. Mire, una de las cuestiones que yo me han oído decirlo muchísimas veces es que considero absolutamente positivo el resultado de las elecciones pasadas, de las elecciones municipales y autonómicas pasadas, precisamente por esta feliz coincidencia que ha permitido que por primera vez se empiecen a desbloquear muchos asuntos que estaban cerrados. Fíjense hasta qué extremo que, después de aprobarse la Ley de Capitalidad, el señor Lambán y el señor Santisteve fueron incapaces de firmar el convenio bilateral de capitalidad al que les obligaba la ley y que permaneció durante más de 4 años sin firmar, cuando era obligación de ambos, pero especialmente del señor Lambán, el haberlo firmado. Y transcurrió la ley, se aprobó una ley en donde se prometían unas cosas, una ley que se incumplió luego, y no pasó nada. Es decir, se aprueba una ley, se incumple sistemáticamente, los convenios que se tenían que firmar no se firman, y aquí no pasa nada. Y todos contentos porque ya se ha firmado una ley de capitalidad, pero todos los compromisos a los que obligaba esa ley quedaron sin cumplir. Bien, hemos dicho alguna otra cosa que a mí me ha parecido, a lo largo de estos años, que me ha parecido absolutamente indeseable y que espero que ahora ya se empiece a corregir. Una de ellas también la he citado muchas veces. Por ejemplo, me parecía absolutamente indeseable, no, absolutamente esperpéntico que los servicios jurídicos de ambas instituciones, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, en lugar de estar resolviendo los problemas de los ciudadanos, se dedicaran a litigar entre ellos. Desde luego, ninguna comunidad autónoma ni ninguna ciudad como Zaragoza puede prosperar cuando sus dos principales instituciones, en lugar de estar colaborando, están litigando entre ellas. Y no me negarán que eso es altamente inconveniente, por emplear un término suave. Otra de las cosas que a mí me sorprendía y me llenaba de indignación es la exclusión sistemática que sufría Zaragoza en la convocatoria de todas las subvenciones del Gobierno de Aragón. Eso de que pudieran concurrir todos los municipios de Aragón, menos aquellos que excedieran de los 100.000 habitantes. Casualmente solo conozco uno que exceda aquí en Aragón, que pase de los 100.000 habitantes. O esta frase que aparecía sistemáticamente en las numerosas convocatorias de subvenciones, creo que las conté en su momento, ahora no recuerdo bien cuántas fueron, me parece que eran 9, que decía: en el caso de que el Ayuntamiento de Zaragoza resultara beneficiario, la financiación que finalmente reciba forma parte de los 20 millones de euros a transferir al citado tal. Es decir, todas
las subvenciones que convocaba el Gobierno de Aragón, precisamente se nos descontaban en el supuesto de que el Ayuntamiento de Zaragoza, recibiera alguna cantidad, se descontaban automáticamente. Cuando el resto de los ayuntamientos, no estaban sufriendo esa disminución en sus aportaciones por el ejercicio de unas competencias, que esas competencias las estaba ejerciendo el Ayuntamiento de Zaragoza no en virtud de su capitalidad, sino en la misma forma, de la misma manera y en las mismas condiciones en que las estaban desarrollando el resto de los municipios de Aragón. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que felicitarnos de que efectivamente ambas instituciones tengan ahora gobiernos del mismo signo, porque eso va a permitir que Zaragoza pueda avanzar. No obstante, señora alcaldesa, vuelvo a reiterar, no le he puesto, me decía la señora Tomás, cuestiones de las que hablábamos en otras comparecencias o en otras mociones que hemos presentado, comparecencias, sí, en las que hablábamos de otros temas, por ejemplo, del IMEFED, la formación para el empleo, es verdad. Fíjense que yo le he puesto una comparecencia en donde he llenado 4 folios, hemos llenado 4 folios. Hombre, podíamos haber hecho una comparecencia con una exposición de 7 u 8 folios, es cierto. Nos podíamos haber abordado pormenorizadamente la financiación del IMEFED, que hay muchísimo que hablar sobre la financiación del IMEFED y todas esas competencias impropias en materia de formación para el empleo, donde estamos prestando ese servicio a más del 50% de la población aragonesa y cuando concurrimos a las subvenciones que otorga el Gobierno de Aragón estamos recibiendo unas cantidades irrisorias, apenas el 3% o el 4% de lo que concede el Gobierno de Aragón por esos conceptos. Podríamos hablar, es verdad, y lo tengo anotado aquí, del tema de las competencias educativas, las escuelas artísticas. Pero, claro, yo comprendo que en una comparecencia solicitada en un pleno es evidente, como he dicho antes, vamos a necesitar un monográfico. O también algo que haremos, que podemos hacer y que sin duda haremos, es en las sucesivas comisiones sectoriales de este ayuntamiento, pues habrá que pedir información complementaria sobre todas estas cuestiones, sobre el IMEFED, sobre las escuelas artísticas, sobre la financiación de las obras en los colegios, por ejemplo, que es otra cuestión, el tema del IMAR, cuál va a ser la participación efectivamente del Ayuntamiento de Zaragoza y de la ciudad de Zaragoza en las inversiones procedentes del IMAR, en donde estamos aportando bastante más de la mitad de lo que recauda el Gobierno de Aragón. En fin, son muchas cuestiones de las que hay que hablar y, evidentemente, una comparecencia como esta no va a dar lugar a que todas ellas se vean satisfechas o se vean contestadas. Pero sí insisto, señora Chueca, y acabo ya, en que las reuniones del Comité Bilateral, del Consejo Bilateral de Capitalidad, deben tener una frecuencia mayor que esos 6 meses que marca la ley. Gracias.